Bueno, hoy vamos a explicar algo que 2 o 3 personas han pedido o han preguntado por ello, porque lo dijimos, lo mencionamos en los vídeos anteriores como un tema de referencia simplemente, pero vamos a tratarlo aquí de manera especial, particular, aclarando que no vamos a ser completamente exhaustivos, porque esto no puede durar más de 30 minutos, ¿no? 45 minutos o en 2 y son. Se trata del tema de la expiación, un tema desconocido. Vamos a leer un versículo. Repito que es el tema más importante, Si a mí me preguntan, oye, elige un tema que sea el tema, el asunto reina, el tema más importante de la Biblia para hablar del Señor. Solo tienes esa oportunidad, así que elígelo. Elijo el tema de la expiación porque en él está todo. Él explica el porqué de las cosas, el porqué, que es lo que la inmensa mayoría de los cristianos no conocen. Este tema se trata muy poco. Sí, Hebreos capítulo 2, el versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Para venir a ser misericordioso. Claro, para poder perdonar era necesaria la expiación. Si no, no hay perdón. Veremos por qué. Ese perdón automático que todos creemos que Dios va a, o podía ejercer sobre una humanidad caída, eso no es así. Lo que pasa es que los hermanos no lo pueden saber si alguien no se los explica. Nadie nace aprendido. Nadie nace aprendido. Bueno, entonces, para venir a ser misericordioso, fue la expiación la que permitió que el Señor, el Padre, abriera sus brazos de amor en misericordia y perdón. Fue la expiación la que hizo que Dios, repito, Dios Padre, Dios Hijo también, pero Dios Padre, dijera, ahora puedo perdonar, puedo ejercer mi perdón, porque yo quiero perdonar, porque Él es amor. Pero no pasa por encima de la justicia. Dios no pisotea su justicia. También vamos a hablar un poquito de eso. No puede hacerlo. Bien, y para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, Jesús es sumo sacerdote, claro, el sumo sacerdote por excelencia ahora. Hablaremos de ello. En lo que a Dios respecta, para expiar los pecados del pueblo. Para expiar los pecados del pueblo. Bien. ¿Qué es expiación? Expiación es borrar pecados, simplemente. Es eso. La expiación es hacer algo. Es un rito. Es un hecho que se realiza, veremos cómo ya mismo, con el objetivo de perdonar pecados. Expiar es eso, borrar, quitar. En realidad la palabra kippur, expiación en hebreo, significa eso, quitar, borrar. ¿Qué se borra? ¿Qué se quitan? Los pecados. Los pecados, los errores, las rebeliones, las transgresiones, se pueden quitar realizando una expiación. Bien, la expiación la que Dios determinó, consistía en sacrificar un cordero y derramar su sangre. ¿Por qué se derramaba la sangre? Porque en ella estaba la vida. De lo que se trata es de eso, de derramar, tomar una vida. Derramar sangre, sacrificar un cordero, para que se puedan expiar los pecados.
Esto es como cuando en algunas culturas nuestras decimos, es costumbre en algunos sitios, ¿no? Decir, este señor eh, está espiando su delito, su asesinato o su robo en la cárcel. Eso se dice, ¿no? Nosotros, yo lo he escuchado. Este está expiando su culpa en la cárcel. Le tocaron 20 años de prisión. Bueno, pues que los pague allí, dice uno, que los pague. Sí, de eso se trata, está bien usada esa palabra. Pero nosotros la vamos a usar en el contexto bíblico tal y como Dios lo enseñó, porque el concepto de expiación y su práctica y su propósito objetivo no lo impuso el pueblo hebreo, no lo dio a conocer el pueblo hebreo, no lo diseñó el pueblo judío. Fue Dios mismo quien dio ese medio para aplacar su propia ira. Su propia ira. Porque la expiación, en definitiva, al final, lo que trata de conseguir es quitar el pecado del hombre, borrarlo, si es posible, quitarlo, borrarlo, y entonces la ira de Dios desaparece. Se quita la ira de Dios, quitarla, ¿sí? Quitar la ira de Dios. ¿Cómo se lograba esto? Bueno, sacrificando un cordero. ¿De dónde viene este tema de los corderos, el sacrificio de corderos? Viene de ahí. Es decir, que el hebreo, que era pecador, que había cometido un delito, que era un transgresor en algún aspecto de la ley moral, quedaba bajo la ira de Dios. Y esto, ¿por qué es así? Porque eso sucedió primero en el Edén. Cuando Adán pecó, la primera pareja humana pecó, transgredió las leyes de Dios. Allí el hombre tomó una decisión, no fue un error, como hemos dicho tantas veces. No fue un error que cometió Adán, eso fue una decisión consciente. Se sabía lo que se estaba haciendo, ellos lo sabían. Sabían que era una ofensa abierta a Dios, lo conocían. Y por eso, en el Edén, allí en el Edén, pues había el árbol del bien y del mal, porque estaban juntos, porque el universo es un universo moral. El universo es un universo moral, así fue creado antes de que Adán y Eva estuviesen allí, en el paraíso ese, en el Edén. Y no fueron puestos los árboles en formas separadas, el árbol del bien por un lado, el árbol del mal por otro, y por otro el árbol de la justicia, que es el árbol de la vida. Justicia es vida, sino que es el árbol del bien y del mal juntos, porque estamos en un universo moral. Todo es moral, absolutamente, porque Dios es santo, como hemos dicho. Su nombre es santidad, decía Isaías. Su nombre es santidad. Y habita en santidad también. Eso no lo dice del amor. La Virgen María, cuando se encontró con Elizabeth, que llevaba también en su vientre al Bautista, después de intercambiar unas palabras, la Virgen allí realiza lo que conocemos como el canto de María, ¿no? Muchos lo conocen así, como el canto de María, donde ella alaba al Señor, ella se tiene por una sierva agraciada por el Señor, bendita entre las mujeres, y cuando está hablando del Señor, diciendo que poderoso es Dios, poderoso es Dios, poderoso es el Padre, Dios, dice, santo es su nombre. ¿Sí? Ella también, el pueblo hebreo, judío, el pueblo de la fe, sabía que su nombre era el santo. Eso somos nosotros que no nos enseñan eso. Y no lo podemos saber si alguien no nos dice que eso es así, su nombre, porque la santidad es la esencia de Dios. No solo es un atributo de Dios, como puede ser precisamente el amor o la justicia es un atributo que se desprende de la santidad, o la lealtad, la fidelidad, la benignidad, la grandeza, la omnipresencia. Todo eso son atributos de Dios, pero la esencia de Dios es deidad. Y esa deidad es santidad. Por eso su nombre, entre otros, Yahvé, etc., su nombre es el Santo.
como lo calificó Isaías y como la bendita Virgen María lo dice, lo reconoce, y es ella quien tiene que hacerlo. Y si ella lo dijo, qué mujer, qué mujer. No la comparen, por favor, con nadie más. Ya hablaremos a lo mejor de esto después. Pues así, el universo es un universo moral donde Adán tomó una decisión consciente, habiendo previamente siendo advertido de que si comía de ese árbol del bien y del mal, los dos están juntos, repito, porque estamos en un universo moral. A Adán se le había advertido que si comía de él, sufriría una muerte eterna. Es decir, la sentencia era esa, muerte eterna, porque a una ley quebrantada le corresponde una sentencia. La sentencia en este caso, a una ley quebrantada, a un mandato, era una ley universal, no era una cosita de andar por casa, era una ley universal. Si tú comes, es decir, si tú desobedeces, si tú decides ir por el bien y por el mal, tú mismo, según tus criterios, te independizas de mí y sigues tu propio gobierno, la sentencia es esta. Tendrás que sufrir esta sentencia porque eres un ente libre. Yo he creado seres libres, no robots, no robots. Bueno, esa sentencia recayó sobre Adán. Muerte eterna. Desde ese momento él murió. Claro que no murió en ese momento físicamente, pero todas sus facultades murieron, sí, claro. Quedaron totalmente sus facultades desorientadas, las facultades que Dios puso en el hombre, como por ejemplo el amor, el sexo, la justicia propia que el hombre debe tener e impartir, quedó completamente desorientada. ¿Cómo se nota, hombre, en el egoísmo? Quizás puedo poner un ejemplo un poco más grotesco, que por grotesco se entiende mejor. Dios creó a un hombre y una mujer, ¿no? Uno para uno. Pero a partir de ahí, un poco más adelante, no inmediatamente, pero más adelante, el hombre ya tenía 2 mujeres, 4 mujeres, 5 mujeres, etcétera, etcétera, de lo cual a su vez originó una grandísima injusticia por el tema del aborto, por el tema de sacrificios de niños, por el tema de la pedofilia, allí, en aquel momento, no aquí ahora, no, originó eso, mujeres abandonadas, mujeres sacrificadas, injusticias familiares tremendas que se originaron porque el hombre perdió la orientación de su propósito y del propósito con el cual Dios puso en el hombre el acto sexual, el sexo, que está muy bien, ¿no? Eso no lo creó el diablo, como creen muchos, eso lo creó Dios, pero el sexo sí, cómo no, pero dentro del marco donde Dios lo puso, que era Eva, la esposa, la mujer, tu mujer, madre de tus hijos, etc. Todo eso quedó desorientado completamente, ¿no? Todas esas facultades del hombre, la lealtad también, la fidelidad, la capacidad intelectual creativa, todo eso quedó desorientado completamente. Bueno, no tenemos más que tomar la prensa cada día y verlo. Ahí se ve fácilmente. Bueno, entonces el hombre rompió la comunión, que no comunicación, la comunión que había entre Dios y el hombre, una comunión perfecta, una cosa que nadie todavía sabe cómo habrá sido aquello. Hasta que no volvamos a recuperar esa condición cuando pase cielo y tierra. Bueno, o cuando estemos en la presencia del Creador. Pero esa ley que se quebrantó requería ser, o mejor dicho, esa ofensa, Dios pedía que fuese restituida. Él pedía ser vindicado, porque se quebrantó una ley, un gobierno. No es una ley de andar por casa, no es una cosita pequeña. Oye, mira, se tragó, se saltó, no respetó un semáforo. No, mucho más grave que eso. Lo del semáforo es consecuencia. El crimen es consecuencia. El robo es consecuencia. Lo que se cometió fue otra cosa. Confundimos esas cosas, no debemos confundirlas. Pensamos que
el pecado que pudo haber cometido Adán, pues fue un robo, pues, es igual que un asesinato o que alguna cosa así. No, el robo, el adulterio, la droga, el crimen, todo eso son consecuencias de otra cosa que se hizo, que fue decirle al gobierno de Dios, no. Y fue una decisión. No fue que Adán se equivocó por error, por falta de experiencia, porque no sabía algo, y entonces dijo, ay caramba, Señor, perdona, yo esto no lo sabía. No, hombre, no. Lo que hizo Adán fue una cosa consciente. Y por eso la gravedad de la sentencia. Y inmediatamente, como ya hemos visto, empezó el sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque los pecados pasaban del hebreo o del adorador a ese animalito, al cordero. Y el cordero, desde el momento en que cargaba con esos pecados, simbólicamente, representativamente, un tipo de lo que vendría después, que es el Señor, que fue el que cargó en la cruz, el Cordero de Dios, con nuestros pecados. Pero allí todavía en el Antiguo Testamento, en este caso estamos en Adán y Abel. Estamos allí, en ese momento es una representación, y los pecados pasaban del hebreo, del adorador en este caso. Por ejemplo, Adán pone la mano sobre la cabecita del cordero y su rebelión, sus pecados pasan simbólicamente al cordero, y el cordero ha de morir por eso. ¿Ha de pagar qué? La sentencia eterna. Exactamente, sí. La sentencia eterna la paga él. Él muere allí con derramamiento de sangre. Por eso, y eso implicaba que Dios apartaba su ira, esa separación que había entre el hombre y Dios. La expiación lograba eso era expiar un pecado, eso es expiar, poner el cordero y sacrificarlo en mi lugar. Él derrama la sangre que yo tenía que derramar. Pero eso tiene una dimensión eterna. Vamos a ver cómo se arregla eso. Porque aquello todavía era un símbolo, algo que representaba lo que sucedería más tarde. Y entonces Dios perdonaba. ¿Por qué? Porque alguien ha vindicado su ofensa. Alguien, ¿no? Es decir, Dios ama mucho, pero no puede pasar por alto su justicia. Eso es justicia. La justicia de Dios. Claro, estos señores de Juan 3:16 y de calvinistas han olvidado la justicia de Dios, ¿sí? La han olvidado, porque dicen que hay un atributo que es el mayor de todos, que es la soberanía, y Él hace lo que quiere. Eso no es así, estos señores de la Reforma hicieron muy mala exégesis, muchos de ellos, e incluso dejaron muchos cabos sueltos. Muchos cabos sueltos. Porque en Dios el amor no pesa más que su justicia. Si pesara más que su justicia, el amor, no hubiera hecho falta un sacrificio. No hubiese hecho falta que Jesús hubiese tenido que venir a sufrir un sufrimiento, un dolor muy grande. No, muy grande no, infinito. Porque quien estaba en esa persona cargando nuestros pecados era también una persona infinita. Eso lo diremos luego. No hubiera hecho falta que el Señor sufriera lo que nadie ha sufrido. No, claro. El Señor hubiese buscado otra manera de restituirnos. Porque como su amor es tan grande, según dicen, no, su amor es muy grande. De hecho, Dios fue el que buscó la reconciliación misma, reconciliarse con el hombre, porque el hombre quedó completamente invalidado para reconciliarse él por sí mismo con Dios. No puede, no sabe cómo estamos explicando. Entonces, aquí está su amor, pero es que su justicia pesa lo mismo. Entonces Dios quiere reconciliarse con el hombre, porque ama al hombre, ama su creación. No hizo un borrón y cuenta nueva, no lo desapareció del universo. No, lo amó y lo ama, por eso lo dejó. Pero es que su justicia pesa igual que su amor. ¿Cómo hacemos? Alguien tiene que vindicar esa justicia. Alguien tiene que restituir a Dios, pagar por esa ofensa, ¿no?
Pero el problema es que esa ley que se quebrantó es una ley eterna. ¿Por qué? Porque la emanó un ser eterno. La emanó un ser eterno. La ley que sale, cualquier ley, cualquiera, que sale de la mano de Dios, son leyes eternas, permanentes. Siempre será verdad, no matarás. Ahora, después y más allá del milenio y en la eternidad futura. Siempre será de verdad. ¿Por qué? Porque Dios es un ser moral. Convénzanse de eso. Él es un ser moral. No pasa por alto su ley. Y como Él es eterno, sus leyes son eternas. Siempre será verdad eso de no matar. Será eterno. Y la sentencia que recae sobre quien quebrante esa ley es una ley eterna. También permanente, eterna. El infierno es eterno. Claro, por eso no les gusta a estos señores que la han negado, ¿no? Han negado. Tan fácil que es demostrar la existencia del infierno como algo, un hecho real y eterno. Eterno, eso es justicia, eso es moral. Las cárceles estarán ahí siempre hasta que se acabe la tierra. Y hay gente que paga pena, una pena de cárcel eterna también, hasta el día que se muera. ¿Por qué? Porque todo esto es un reflejo, toda nuestra realidad es un reflejo del mundo superior, espiritual. Entonces, la ley que se quebrantó es una ley eterna. ¿Quién paga por eso? De momento, Abel utiliza al corderito, porque simboliza ese hecho, que alguien va a pagar. En este momento el cordero lo simboliza, pero ¿eso es todo? No. Le hizo la promesa a Eva. De tu simiente se levantará el Salvador. De tu simiente se levantará uno, que va a ser el Cordero de Dios. El Cordero de Dios va a ser el Cordero de Dios, el que Dios pone. ¿Por qué? Porque si la sentencia es eterna, si la ley que se quebrantó es eterna, el que la repone, el que va a vindicar a Dios, la ofensa hecha, a pagar por esa ofensa, tiene que ser un ser eterno, señores. También, ¿no? A lo uno le corresponde lo otro. A lo uno le corresponde lo otro. Claro, sí. Una ley con una magnitud, un calibre eterno, con una sentencia eterna. ¿Quién va a pagar por eso? Pues un ser eterno, con el mismo calibre. Es como si un señor asesina, intencionalmente va asesinando a las personas por ahí y ha matado, asesinado a 4 personas. De repente le cae un año de cárcel nada más. Un año de cárcel. Y esos asesinatos sangrientos y crueles que este señor cometió sin compasión alguna. A ese señor que hizo eso tan grave, solo le sale un año de cárcel. Bueno, enseguida están los familiares reclamando, eso no es justo. ¿Por qué? Porque no, una cosa no compensa a la otra. No es coherente, no hay justicia. No hay justicia. Este señor mató a 4 personas. Pues le ha de tocar una pena, una cárcel que se equipare con la gravedad de esos asesinatos, que puede ser 50 años o toda la vida, o pena de muerte si existe en ese país. Claro, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Quién puede pagar? A un Dios eterno, santo, que se llama santo, que habita en santidad, que María lo calificó de santo, el santo. La otra expresión, el santo de Israel, que se le aplicó a Jesús, el santo, yo sé, los demonios. Hoy en día hay algunos grandes grupos que dicen que creen en Jesús como el Salvador, pero lo ponen como un Dios menor o como un ángel. Hablaremos de eso ya mismo. Cuando los demonios mismos, allí en el siglo I, cuando vieron a Jesús, dijeron: tú eres el santo de Dios. Tú eres el santo, sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Entiéndase bien cómo se emplea la palabra santo allí, como se emplea en Hebreos 7, 27, 26. Lo leeremos, ¿sí? En Hebreos 7,
El versículo 26, sí. Porque tal sumo sacerdote, Jesús, nos convenía, santo. Esa palabra santo que está aquí es la santidad de Dios, se refiere a la santidad de Dios, estudienlo. Se refiere a la santidad de Dios, no la santidad de un profeta o de un creyente que es santo, ciertamente, o de un profeta muy santo como el Bautista. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la santidad de Dios, un sumo sacerdote que tiene la santidad de la deidad, porque ese era uno de los requisitos que tenía que tener el Cordero de Dios, ese sustituto, porque ese corderito sustituía al hebreo, al pecador que lo llevaba allí para él no morir y sufrir un infierno eterno. Iba y sacrificaba al cordero, todo iba hacia el cordero, pero eso era un símbolo, era algo momentáneo, era algo temporal y muy limitado, porque en realidad no lograba quitar la culpa, no lograba. Eso era un símbolo de lo que habría de venir. Entonces se le promete a Eva que a Eva, de ella nacería aquel de su simiente, ojo, será aquí simiente, para hablar de un verdadero ser humano, de su simiente nacería el Salvador. Eso nos ubica en María y el Señor, de ella, de la mujer. Bueno, Dios es completamente santo. Él es un ser eterno e infinito. La ley que Él promulgó y que se quebrantó era santa e infinita. La sentencia era santa e infinita. ¿Quién puede ser el sustituto? ¿Quién puede ser el sustituto de esa oveja? ¿Quién puede? ¿Qué humano? Porque tiene que ser un humano el que pague por eso, no la oveja. La oveja representa al humano, pero ha de hacerlo un humano, porque un humano cayó y un humano ha de pagar. Por eso allí mismo, en el Edén, se le hace la promesa. Se les da el cordero a ellos como representación, pero Dios al mismo tiempo les dice, sí, ahora es el cordero, momentánea, temporalmente, pero de ti nacerá el que va a pagar. Un humano lo hizo y un humano lo paga. Es como si ese mismo señor que asesinó a 4 personas dice, bueno, yo tengo un perrito en mi casa que quiero mucho, que pague él. El perrito va a pagar, pero si él no ha hecho nada, bueno, no importa, pero que lo pague él. No, hombre, no, qué pifia. No caigamos en cuestiones chabacanas, ordinarias, esas bajezas, porque ni simpleza es. Bueno, que lo pague aquí un híbrido que hicieron en un laboratorio en China. Aquí esto es mitad humano y mitad perro, que lo pague él, que lo pongan en la cárcel a él. Hombre, por Dios. Pero si eso no es un ser, eso no es un ser humano. El que mató a esas 4 personas es un ser humano. Es un hombre y eres tú. Y has de pagarlo tú. A la cárcel, toda la vida. Esto es lo mismo. ¿Quién cayó en el Edén, señores? Fue un híbrido. Fue un Nefilim. Fue un hombre divinizado, como han inventado los mesiánicos que creen en esto. Un hombre divinizado cayó en el Edén. Un ángel cayó en el Edén. ¿Están viendo por qué María tenía que ser virgen y concebir al Hijo de Dios? Empezamos ya a avisorar algo. No, en el Edén no cayó eso. Un híbrido puede pagar por un hombre la sentencia eterna. No puede. No puede. Tiene que ser el Cordero de Dios. Dios se proveyó de su propio Cordero, que era su Hijo. Este es mi Cordero, pero tiene que ser un humano. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien igual a mí. Mi ley es eterna. El que pague por mi ley quebrantada, ha de ser eterno también. Mi ley es infinita. El que pague tiene que ser infinito también. La sentencia es infinita. El que pague ha de pagar la sentencia infinita. Yo no la pienso cortar por la mitad. Dios no la ha cortado por la mitad. No corta. Dios es justo. Dios dijo que la sentencia era eterna. Muerte eterna. Y es eterna para siempre. No que la va a cortar a la mitad. Dentro de 500 años, 2000, 1000 años.
No, el que pague tiene que pagar la sentencia que es eterna. ¿Y cómo se paga eso? Tiene que ser un ser eterno. Tiene que tener mi propia santidad y la santidad de mi ley. Y tiene que tener el mismo calibre, la misma magnitud que yo, de igual a igual. Entonces, lo uno sí compensa a lo otro. Entonces, se salda esa cuenta. El debe y el haber queda saldada. Porque el hombre no puede, el hombre no es eterno, el hombre no es santo. De santo no tenemos nada. Ni aun teniendo el Espíritu Santo logramos esa santidad que deberíamos tener. El hombre no es infinito. El hombre en esto no puede hacer nada porque es un ser caído, sujeto a sus propias inclinaciones. Hacía falta que ese Cordero de Dios, ese sustituto, que pagara por esa pena, fuera completamente santo. Tenía que tener la santidad de Dios. A ver, una cosa, los seres híbridos que existen, los nefilines existieron,